adoración, aleluya. Tuya la gloria, la alabanza, la majestad por los siglos de los siglos, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu gran amor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, porque podemos cantar victoria porque resucitaste y estás sentado a la diestra de Dios Padre, aleluya, y desde allí intercedes por nosotros. Señor, gracias, queremos celebrar, queremos dar gloria, honra, alabanza a tu majestad en este día. Aleluya, oh majestad, aleluya. Hoy quiero exaltar, hoy quiero exaltar. Hoy doblo mis rodillas ante tu poder. Hoy quiero exaltar tu majestad. No hay ninguno como tú. Oh, no hay ninguno como tú. Ninguno como tú. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno estar hoy en la casa del Señor para recordar que el Señor ha resucitado. Toda nación tiene su fecha de independencia. Y para nosotros, quienes creemos en Cristo, esta es nuestra fecha de independencia. El día en que el Señor Jesucristo venció a la muerte, resucitó al tercer día y concluyó su parte en este plano terrenal para darnos salvación, para hacernos libres. ¿Qué tal si vamos primero al libro de Mateo? En su capítulo 28, versículos 1 en adelante. Evangelio según Mateo, capítulo 28, versículos 1 en adelante. Y leemos la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Aleluya. Damos gracias a Dios
Porque por su sacrificio, por su resurrección, hoy estamos aquí. ¿Qué les parece si nos ponemos sobre nuestros pies y glorificamos juntos a nuestro Dios? Aleluya.
Aleluya. Es hora de dar gloria a Dios. Aleluya. A Él la gloria. Es hora de exaltar su nombre. Y no sé si alguno ha pensado en lo maravillosa que es la historia de nuestra salvación.
Aleluya. ¿Cuántos creen que Él vive? ¿Cuántos creen que Él vive? Aleluya. Alabado sea su nombre. Hoy es un día para cantar con gozo, como todos los días, pero hoy recordando que nuestro Cristo resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, y desde allí está intercediendo por nosotros. Aleluya. Dios envió a su Hijo Cristo, Él es la luz, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados, vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque
Aleluya. Y como sabemos, Jesucristo murió y resucitó, pagando el precio que pesaba sobre nosotros por nuestra maldad. Y damos gloria a Dios por su bondad. Aleluya. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el precio de nuestra maldad fue puesto sobre él. Aleluya. En silencio soportó dolor
fue a la cruz por mi pecado y por los tuyos. Él sufrió y murió. Fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Gloria al nombre del Señor. Él resucitó, ya no está muerto, Él está vivo. Él vive para siempre. Gloria al nombre del Señor. En esta mañana quiero dar gloria a Dios y reconocer su bondad para con nosotros. Al morir en la cruz y por su muerte, usted y yo tenemos esperanza, tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Él es maravilloso. Quiero dar la bienvenida a las personas que nos están visitando en esta mañana, y todos ustedes son parte de la iglesia del Señor. Si usted aceptó a Cristo como su Salvador, pues usted tiene esperanza de vida eterna. Quiero dar la bienvenida también a la iglesia del Nazareno Visión Celestial 2. Bueno, estoy viendo al pastor. Y todos ustedes son bienvenidos, gracias hermano, a la casa del Señor. Quisiera compartir con ustedes la palabra del Señor en el libro de Romanos, en su capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 9 hasta el 11. Romanos capítulo 8, verso 9 al 11. Amén. Gloria al nombre del Señor. Leemos la palabra del Señor de la manera siguiente: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Gloria al nombre del Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana por darnos tu palabra y por permitirnos leerla, Señor, y por permitirnos reflexionar sobre ella. Padre, gracias. Gracias por haber enviado a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Oh Señor, y Él resucitó. Y como Él resucitó, nosotros también tenemos esperanza de resurrección. Padre misericordioso, rogamos, Señor, en esta mañana por nuestros hermanos que quizá no pudieron congregarse en este día, y otros que sí se han congregado, pero que atraviesan por situaciones difíciles. Padre, suplicamos por ellos. Rogamos, Padre, que en el nombre de Jesús tú bendigas, Señor, a cada uno de manera particular e individual. Pero venimos delante de ti en esta hora para celebrar, Señor, la resurrección de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a acercarnos a tu palabra con la esperanza de encontrar, Señor, refugio en ti y de vivir para ti, de andar en obediencia a ti,
Ayúdanos, Señor, a vivir según el Espíritu y no según la carne. Bendice nuestra vida. Guíanos, Señor, y sea con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y gloria al nombre del Señor. El apóstol Pablo dice: mas vosotros vivís según el Espíritu y no según la carne. Es lo que nos dice el apóstol Pablo. La presencia del Espíritu en la vida del creyente lo distingue, pero también trae vida, y vida presente, vida futura, porque el Señor vive. El Espíritu de Dios habita en los creyentes. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Que el Espíritu de Dios habita en los creyentes y produce vida espiritual ahora. No es que va a traer vida para el futuro ni nada, pero trae vida espiritual ahora y promete resurrección. Resurrección porque el Señor resucitó. Y por cuanto el Señor resucitó, también nosotros seremos vivificados en el futuro, porque estamos vivos ahora. Y sabemos que, muy bien, vamos a morir, pero también vamos a resucitar, porque el Señor vivificará nuestros cuerpos mortales. Así que es lo que propone el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 8, en el verso 9. Y el apóstol comienza ese capítulo hablando precisamente de ese estilo de vida. Y él dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en ese pasaje el apóstol Pablo nos confronta con la identidad cristiana. Nos confronta, nos presenta una especie de paradoja. Quien tiene al Espíritu de Cristo ya no vive según la carne, sino que vive según el Espíritu. Pertenece a Cristo. Pertenece a Cristo. Es propiedad de Cristo. Porque ha recibido a Cristo, está viviendo para Cristo, está viviendo en el Espíritu. Pertenece y recibe la promesa de vida, pero una vida espiritual, no la vida según la carne. Vive para Cristo. Y si usted es de esa persona que vive para Cristo, entonces usted también tiene la esperanza de que su cuerpo mortal será vivificado aún después de la muerte, aún cuando la muerte nos toque, pero vamos a ser vivificados para la gloria y honra del Señor. Y estas son las palabras del apóstol Pablo, que sitúa la vida del creyente en el centro de la gran tensión. Y hay una tensión en la vida del creyente, y es una tensión en lo que tiene que ver con el Evangelio. Por un lado, tenemos la lucha con la carne. Hay un problema, hay una lucha con la carne. La carne quiere tomar todo el poder. Y cuando hablamos de la carne, y cuando el apóstol Pablo habla de la carne, no se está refiriendo necesariamente a la piel o los huesos y todo eso. Más bien está refiriéndose a nuestra antigua manera de vivir.
nuestra forma de vivir que es contraria a lo que Dios realmente exige. Por un lado, tenemos la carne, pero por el otro lado, tenemos al Espíritu que también nos da seguridad. El Espíritu nos da seguridad y nos ayuda a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, pero la carne se opone. Y en Gálatas capítulo 5, recordemos lo que dice el apóstol Pablo, que la carne se opone, pero el Espíritu también está en esa lucha, y el creyente vive en esa dualidad. Por un lado tiene una carne que le está forzando a hacer lo que quiere, porque la carne busca la satisfacción y trata de que hagamos su voluntad. Pero por el otro lado tenemos al Espíritu, y tenemos el Espíritu que está tratando de ayudarnos a vivir conforme a la voluntad del Señor. Y tenemos esa paradoja, tenemos una especie de diagnóstico que distingue dos maneras de vida, dos formas de vida. Por un lado, tenemos la forma de vida en la carne que nos lleva, si nos dejamos llevar de él, ¿verdad?, nos hace cometer adulterio, nos hace fornicar, nos hace mentir y una serie de otros pecados que no van de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero por el otro lado tenemos al Espíritu que nos impulsa a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, y cada vez más el Espíritu nos impulsa a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero por el otro lado también tenemos la promesa que nos asegura de la presencia del Espíritu Santo, que transforma y nos da identidad y garantiza, incluso aún después de la muerte, nos garantiza la vida. Y vivimos en esa antítesis, vivimos en esa disyuntiva, en esa tensión. Por un lado, tenemos al Espíritu Santo que nos está guiando a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, pero por el otro lado, tenemos la carne que está tratando de hacernos caer en pecado. Y tenemos que preguntarnos, como hizo el apóstol Pablo: ay de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de pecado? Bueno, la Biblia nos da la dirección correcta para que podamos vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, para que podamos vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. La primera cosa es que tenemos una identidad marcada por el Espíritu. Cuando el cristiano está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, el apóstol Pablo dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu de Dios mora o vive en nosotros, entonces vamos a vivir de acuerdo al Espíritu. Y si yo fuera usted, yo diría amén. Amén. Porque el Espíritu de Dios mora en mí. Así es que eso me da una identidad marcada por el Espíritu. Las cosas que hago, cómo vivo, cómo me comporto, cómo yo trato de andar, mi conducta, todo eso va marcado por el Espíritu de Dios. Porque es el Espíritu que me está guiando, es el Espíritu que me está dirigiendo. Entonces todo eso va guiándome para que yo pueda vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice: pero ustedes, hermanos, no viven según la carne. Está hablando con cristianos. Ustedes no viven según la carne,
sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu mora en ustedes, si es que ustedes tienen al Espíritu de Dios, entonces ustedes viven de acuerdo al Espíritu. Debemos examinar entonces, como creyentes, como cristianos, debemos examinar cuáles son las cosas que guían mi vida. ¿Vivo siendo dirigido por el Espíritu Santo o estoy viviendo según la carne? ¿Mis impulsos vienen del Espíritu o vienen manejados por la carne? Tenemos que preguntarnos eso. Y el apóstol Pablo está tratando de ayudar a los creyentes a entender que deben vivir no según la carne, sino según el Espíritu. ¿Cuáles son los impulsos que me guían? ¿Son los de la carne o son del Espíritu? En el momento en que yo tengo una conversación con alguien, el momento en que yo estoy en mi trabajo o en cualquier lugar donde me encuentre y que alguien trata de conversar conmigo, lo que sale de mis labios, ¿de dónde proviene? ¿Vienen de la carne o vienen del Espíritu? En el momento en que yo trato de actuar, ¿actúo por la carne o actúo por el Espíritu? Por eso debemos vivir con la seguridad de que Cristo vive, Cristo mora en nosotros. La vida cristiana auténtica es una vida vivida en Dios, bajo la dirección de Dios. Necesitamos depender del Espíritu siempre. En lugar de pensar en nuestra fuerza humana, debemos siempre depender del Espíritu. Porque el apóstol Pablo nos está diciendo que si tenemos el Espíritu de Cristo viviendo en nosotros, somos de Él. Sin embargo, si no tenemos al Espíritu de Cristo viviendo en nosotros, y hermano, eso es peligroso. El que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Él. La pregunta es, ¿usted tiene el Espíritu de Cristo? Amén. ¿Tiene al Espíritu de Cristo morando en usted, viviendo en usted? Él no es que hace un paseo y luego se va. La pregunta es si Cristo vive y permanece en usted. La palabra morar aquí es una palabra griega que es menos. Y menos significa morar, permanecer. Y no es una visita esporádica, es alguien que permanece constantemente en usted. Tenemos que preguntarnos si el Espíritu de Cristo permanece en nosotros, si permanece en nuestra vida. Y es algo que usted y yo necesitamos tener claro en nuestra vida. No vivimos según la carne, dice el apóstol Pablo, sino según el Espíritu. La pertenencia a Cristo identifica entonces, es identificada por la morada del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque dice que si no tenemos al Espíritu de Cristo, no somos de Él. La ausencia del Espíritu Santo en nuestra vida es una señal peligrosa. No somos de Cristo si no tenemos al Espíritu Santo viviendo en nuestra vida. Y hay esa paradoja que hace un ratito les mencionaba, pero la paradoja del cuerpo y del espíritu. Hay esa tensión entre el cuerpo y el espíritu. Por un lado,
está la carne, pero por el otro lado está el espíritu. Y entonces el apóstol Pablo dice, pero si Cristo está en vosotros, si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto por el pecado, por causa del pecado. El cuerpo con todas sus debilidades mortales, el cuerpo con toda su injusticia y todo lo que tiene que ver con los aspectos carnales. Cuando hablo de cuerpo no me refiero necesariamente al cuerpo, a la parte física, lo quiero dejar eso bien claro, más bien se refiere a lo que tiene que ver con esa vieja naturaleza que trata de dominarnos, que trata de hacer su propia voluntad, que trata de hacer que sigamos la carne. El apóstol Pablo utilizaba la palabra sarcos. Sarcos es el cuerpo, pero es carne. Sin embargo, cuando él usaba los sarquicos para referirse a lo que tiene que ver con lo carnal, él habla de que nosotros debemos vivir no de acuerdo a ese sarquicos, o sea, a ese cuerpo, sino más bien a lo que tiene que ver con la neuma o espíritu. A eso se refiere el apóstol Pablo, y él está tratando de ayudar a los creyentes a entender que necesitan. Él hace esto con toda urgencia, pero con una vehemencia extraordinaria. Él dice que hay que vivir de acuerdo al Espíritu. Y hermanos, todos los días usted y yo necesitamos venir ante la presencia del Señor y pedirle al Espíritu de Dios que more en nuestra vida. Entra a mi vida y permanezca allí, a pesar de mis luchas con la carne, a pesar de mis dificultades, pero quiero que tú vivas en mí, quiero que tú mores en mí, quiero que tú permanezcas en mí. Ustedes han conocido casos de personas muy educadas, personas que tienen muy buena educación, digamos, pero en un momento dado se explotan y, como dicen en mi campo, no hay forma de recogerle. No hay manera de ayudarle a entender que su espíritu, su mente, como que se ha divorciado de la educación que tiene y comienzan a hacer cosas que van por encima o más allá de lo que tiene que ver con una vida cristiana. Bueno, es que están dejándose dominar de la carne. Por eso, en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, el apóstol Pablo comienza a enumerar una serie de cosas que la forma de vivir, aquellos que viven según la carne, y luego describe cómo viven las personas que viven según el Espíritu. Y cuando él llega a ese punto y dice, contra tales cosas no hay ley. No hay ley que condene el amor. No hay ley que condene la fe. No hay ley que condene la templanza. No hay ley que condene una persona que viva en el Espíritu. Sin embargo, cuando está hablando de la carne, él dice que los que viven, los que hacen esas cosas, no heredarán el reino de los cielos. No heredarán el reino de los cielos. Así es que usted y yo estamos llamados, estamos compelidos a vivir de acuerdo al Espíritu. No tenemos la situación que antes teníamos cuando no conocíamos a Cristo.
Porque antes de conocer a Cristo, la carne nos llevaba a hacer todo lo que quería. Pero ahora que conocemos a Cristo y tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros, entonces vivamos de acuerdo al Espíritu. No debemos desanimarnos aun cuando tenemos que luchar contra la carne, contra las emociones, contra las circunstancias difíciles, la justicia o la injusticia que real y efectivamente vive nuestro mundo. No tenemos por qué ser esclavos de esas cosas, porque Cristo ya nos ha libertado. Cristo nos ha libertado para que vivamos una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Debemos permitir que la presencia de Cristo transforme nuestras actitudes, nuestras palabras, pero también nuestras acciones. En ocasiones tenemos ese deseo de actuar de acuerdo al viejo hombre, esa vieja naturaleza, pero tenemos que reconocer, ahora soy nueva criatura en Cristo. A veces uno quisiera como, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que en algún momento alguien me hace algo y yo como que quisiera reaccionar, pero cuando yo recuerdo que Cristo cambió mi vieja naturaleza, ahora el Espíritu de Dios vive en mí, yo digo, espérate Ernesto, tú no puedes hacer eso. Tú tienes que controlar lo que dices, tienes que controlar tus acciones, tienes que controlar tus emociones, porque Cristo mora en mí. Y vivimos constantemente en esa paradoja. Ahora vamos a vivir con propósito, sabiendo que Dios está obrando, pero no desde afuera, sino que Él está obrando desde adentro. Él está trabajando en nuestra vida. Él está haciendo cosas que nosotros antes no podíamos hacer. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de la vida según el Espíritu y la vida según la carne, en el verso 2 del capítulo 8 de Romanos, él dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya me libró de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, era imposible. La ley no podía contra todo lo que la carne hacía, por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿En quiénes han recibido esa libertad? ¿Quiénes ahora pueden vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Aquellos que ya no andan según la carne, sino según el Espíritu. Así es que tenemos que preguntarnos, ¿según quién? ¿Según qué yo estoy viviendo? ¿Vivo según la carne o vivo según el Espíritu? Cuando algo o alguien me hace algo, ¿cómo me comporto? Miren, hermanos, mientras estamos aquí en este mundo, siempre va a haber gente que nos hagan cosas. Siempre va a haber situaciones que se dan, ya sea en el trabajo o en cualquier otro lugar, en la casa. A veces la familia, de repente el esposo hace algo y la esposa se incomoda, pero de muy mala manera. O la esposa hace algo y el esposo se incomoda de muy mala manera. Y el incomodarse no significa que usted no sea cristiano. Ahora, el decir una palabra obscena, ya eso se va más allá de los límites de ser un cristiano, y sobre todo un cristiano guiado por el Espíritu Santo. Ustedes conocen
algunas de esas palabras muy dominicanas que a veces salen, ¿verdad? Y cuando sale una palabra de esa, ¿qué usted hace? ¿Qué hace usted? Digamos que en un mal día usted lo agarraron fuera de base y dijo algo que no estaba de lugar. ¿Qué usted hace? Eso se llama no tener dominio propio. Necesitamos entonces en esos momentos volver al altar del Señor y decirle: Señor, eso yo sé que eso no vino de tu espíritu, eso vino del otro lado, quítame eso, porque eso no proviene de ti. Pedirle perdón al Señor, reconciliarnos, para decirlo de alguna forma, pero ya no podemos seguir siendo dominados por la carne. Y aunque el creyente aún está luchando con las debilidades corporales, vamos a llamarle así, o su realidad espiritual, la injusticia que pudieran estar siendo o tratando de llenar nuestro espíritu y nuestra mente, necesitamos decirle no y volver a la presencia del Señor. Dios está siempre presente. Ahora, ¿qué tiene eso que ver con la resurrección? ¿Qué tiene que ver todo eso que hemos hablado con la resurrección? El apóstol Pablo, cuando termina de hablar de esa vida de la carne y la vida en el espíritu, escuchen lo que él dice en el verso 11. Él dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, si ese espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, si vive y permanece en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Si el espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos, si ese espíritu mora en nosotros, entonces Él nos va a vivificar. Y no es que nos va a vivificar en el sentido de que, bueno, ya estoy vivo. No, es después de la muerte, el que levantó a Jesús, cuando Él estaba ya en la tumba, cuando todos creían que ya Él estaba listo y que ya no había más oportunidad para Él. El Espíritu de Dios lo levantó, lo resucitó. Él subió a la derecha de Dios Padre, y de donde Él está intercediendo por nosotros. Y Él va a volver otra vez para levantar a su iglesia. Pero el Espíritu de Cristo tiene que estar morando en nosotros, tiene que estar viviendo en nosotros. Así es que en esta mañana, si usted es una de esas personas que tiene al Espíritu de Dios viviendo en usted, usted tiene esperanza de vida eterna. Tiene esperanza de ser resucitado, de ser levantado por el Señor. Porque el apóstol Pablo dice: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu. Lo va a hacer por medio de su espíritu que mora en ustedes. Por eso debemos vivir con esperanza, hermanos. Debemos vivir con esperanza frente al sufrimiento, frente a las enfermedades, incluso frente a la misma muerte. Debemos vivir con esperanza. Ayer estaba en una casa y mientras estábamos ahí, una vecina dijo: tenemos muerte en la comunidad.
Y yo me quedé escuchando. Y ella hizo una seña, hizo así. Y me quedé esperando a ver. Los vecinos la llamaron. No, que la muchacha, la flaquita, ella se ahorcó. Se ahorcó. Y los vecinos que conocían el área trataron de entender, ya sabemos quién es, se trata de fulana de tal y esto y lo otro. La muchacha, ahí por la fe, ella se ahorcó. ¿Qué fue lo que pasó? Perdió la esperanza. No estaba con la esperanza que da el Espíritu de Dios viviendo en la vida de una persona. El cristiano puede estar en la dificultad más difícil que usted pueda imaginarse, pero tiene esperanza. Tiene esperanza porque el Espíritu de Dios vive en esa persona. Pero cuando una persona no tiene al Espíritu de Dios, su vida siempre está con un vacío. Y esta muchacha experimentó el vacío, pero lo que me llamó más la atención es que los mismos que eran inconversos dijeron, ay, esa se perdió. La gente está clara en cuanto a que si alguien comete ese error, pero ese pecado de ahorcarse o de suicidarse, de que no es la voluntad de Dios y que la gente se pierde. Y es importante que nosotros entendamos que necesitamos entonces que el Espíritu de Dios viva en nosotros. Debemos honrar a Dios en nuestro propio cuerpo, con nuestra propia vida personal, y en todo lo que hagamos nosotros necesitamos honrar a Dios. Debemos no solo consolar, no solo vivir de acuerdo a lo que tiene que ver con el Espíritu, pero hay que honrar a Dios con nuestra vida, y el cuerpo que Dios nos ha dado, hay que honrar a Dios con eso también. ¿Qué pasaría si usted y yo llegáramos al punto de decir, ya mi vida no vale la pena? Piensa que ese es un pensamiento que viene del Espíritu o viene de la carne. Por supuesto que todos vamos a estar de acuerdo en que viene de la carne. La obra del Espíritu incluye la resurrección corporal, la salvación que abarca tanto el cuerpo como el espíritu. No solo porque algunas personas piensan que en la resurrección solo el espíritu vale. Bueno, el cuerpo vale también. Vale. El apóstol Pablo dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. Así es que todo vale. Y usted y yo en esta mañana estamos en la presencia de Dios, estamos en este lugar y necesitamos reflexionar sobre eso, de que Dios está trabajando, está haciendo algo extraordinario a nuestro favor. Él está haciendo cosas maravillosas a nuestro favor, y eso abarca tanto nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo lo que somos. Dios está interesado en rescatar todo: espíritu, alma y cuerpo. Pero no solo eso, Dios está interesado en rescatar toda la creación. Así es que en este día, si usted ha venido aquí y ha confiado en el Señor, en que
yo estoy celebrando la resurrección de Cristo, sepa que usted no está celebrando algo sencillo, está celebrando el acontecimiento más extraordinario que ha ocurrido en toda la historia humana. Jesucristo vive. Él vive, y como Él vive, nosotros también vivimos. Él resucitó, y como Él resucitó, el Espíritu que lo resucitó a Él también nos va a levantar a nosotros. Así es que vamos a confiar en Dios, vamos a vivir con esperanza, vamos a animarnos a seguir hacia adelante, a servir al Señor con esperanza de que algún día vamos a ver su rostro y vamos a estar con Él para siempre. ¿Le parece bien si cambiamos de posición y oramos al Señor? Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Aun cuando no entendamos todo lo que implica, Señor, el vivir en el Espíritu, aun cuando no entendamos toda la consecuencia de la vida en la carne, y todo lo que tiene que ver con la resurrección, no solo de Cristo, sino también nuestra propia resurrección, venimos delante de ti, Señor, pidiéndote que nos ayudes a vivir de acuerdo a tu Santo Espíritu, bajo el poder y la dirección de tu Espíritu Santo. Y permita que nuestra vida, Señor, aún en las situaciones más difíciles, aún en las situaciones más cruentas, Señor, que podamos acercarnos a ti y decirte, Señor, confío en ti, tengo esperanza en ti. Gracias porque me has perdonado, gracias porque me has cambiado, gracias porque en Cristo tengo una nueva vida. Ayúdanos a acercarnos ante tu trono de misericordia y vivir, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Yo quisiera preguntar en esta mañana si hay alguien que todavía no ha entregado su vida a Cristo y quiere hacerlo en este día. Porque si usted vino aquí en este día y escuchó esta palabra, usted puede tomar la decisión de servir al Señor y de servirle antes de que sea tarde, de vivir para Él, obedecerle, y que su vida, al momento de estar en la tumba, ya cuando usted no pueda más, porque todos nosotros en algún momento vamos a morir, pero también vamos a tener la esperanza de que algún día el Señor va a venir, va a levantar a su iglesia y que usted será parte de eso. Es la esperanza más extraordinaria que cualquier ser humano puede tener esperanza de vida eterna. No hay una esperanza mejor que esa, la esperanza de tener la vida eterna. Yo quiero pedir al pastor Joselito que venga por aquí, por favor. Gracias. Dios le bendiga. Gracias por estar aquí. Amén. Él nos va a conducir en un momento de oración. Este es el momento de participar de la cena del Señor. Y al acercarnos para participar, pensemos en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor. ¿Y qué significa eso para mí? ¿Qué significa para usted? Que Cristo haya entregado su vida en la cruz del Calvario para salvarle, para perdonarle, para darle vida eterna.
Amén. Gloria a Jesús. Gloria al Señor Jesús. Mi alma te bendice, Señor. Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro al Señor. Y vamos a pedirle a Él que Él sea el que esté dirigiendo este acto de nosotros participar en su mesa y de ser uno con Él, como lo dice su palabra. Su palabra dice que siempre que nos reunamos y partamos el pan, recordemos que la muerte de Él anunciamos, pero no solamente la muerte, sino su resurrección, su segunda venida, que Él viene a buscar a su pueblo. Gloria a Dios. Padre, en esta mañana, Señor, aquí está tu iglesia, en este lugar reunida, Dios, festejando, Dios, Gloria a Dios. celebrando Sí, Señor. lo que tú hiciste por nosotros. Alabamos, Señor. Venimos, Señor, ante este altar agradecido, Sí, Señor. agradecido, Señor, por el sacrificio que tú hiciste por cada uno, Señor, de nosotros. Te damos gracias, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por invitarnos, Dios, aún sin nosotros merecerlo. Te damos gracias, Dios, por invitarnos, Señor, a participar en tu mesa, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por derramar tu cuerpo, Señor, por nosotros, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por esa sangre, Dios, que nos limpia, Dios, de todo pecado y de toda maldad. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te presentamos a tu iglesia, Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando en cada uno de los corazones de los aquí presentes, Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que esté convenciendo a cada uno de los que estamos aquí, Señor, de cuál es nuestra realidad delante de ti, Dios. Acudimos, Señor, ante el trono de la gracia, Dios. Acudimos, Dios, ante el trono de la gracia, Dios, para encontrar el oportuno socorro, Dios. Acudimos delante de ti, Dios, confiado, Dios. Confiado, Dios. Confiado, Señor, de que tú eres suficiente, Dios. De que el sacrificio que tú hiciste es suficiente, Señor. Oh Dios, te bendecimos y te exaltamos, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Su sangre
he enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hemos sido llamados a participar de la mesa del Señor. No se trata de cualquier cosa, se trata del cuerpo y de la sangre de Cristo. Así es que cada uno de nosotros, al participar de estos elementos del pan y del vino que son emblema de su cuerpo roto por nosotros en la cruz del Calvario y de su sangre derramada, acerquémonos con un espíritu de docilidad, de hermandad y de compañerismo, sabiendo que Dios es el Dios que levantó a Jesús de los muertos y que también nosotros seremos levantados. De manera que lo que vamos a hacer en este momento es que las personas que se encuentran en este lado y también los que están a aquel lado van a pasar en primer lugar para participar de la cena del Señor, y una vez que terminan ellos, entonces comenzando de atrás hacia atrás, de adelante hacia atrás, vamos a participar todos. Pero esperemos unos a otros como manda la palabra del Señor. Mientras cantamos la alabanza, vamos a pedir a los hermanos que están de este lado que vayan pasando, igualmente los que están a aquel lado que vayan pasando, y recuerden que se trata del cuerpo y de la sangre de Cristo Jesús. Oh, su amor, bello amor, gracia que Él nos dio.
la idea de que muchas veces una persona puede o no participar de la cena del Señor. Pero ¿qué es lo que me impide participar? Bueno, lo que me puede impedir es que si no estoy viviendo de acuerdo, si no estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Usted en esta mañana va a participar de la cena del Señor. Si usted por alguna razón ha tenido alguna dificultad, acérquese al trono de la gracia. Acérquese y dígale al Señor: Señor, yo he fallado, pero pido perdón. Y si ha tenido algún problema con alguien, acérquese a esa persona y reconcíliese, y entonces participe de la cena del Señor. Así es que yo quisiera una vez más orar y dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está tu pueblo que está delante de ti. Todos nosotros, Señor, reconocemos que si hemos caminado, en ocasiones hemos fallado, Señor, pero venimos delante de ti en este día para pedirte que nos perdone y nos acerque a tu trono de misericordia. Padre, bendice la congregación. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, de acuerdo a tu voluntad. Y estamos pidiendo, Señor, no solo por nosotros, sino también por nuestras comunidades, por nuestro país, por la región. Señor, gracias por cambiar nuestra realidad. Ayúdanos a venir delante de ti con corazones humildes y a aceptar, Señor, el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz. Te damos gracias y permita que la cena del Señor sea de bendición para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Tomemos el pan en nuestras manos y recordemos que es el cuerpo del Señor que fue roto por nosotros. Comamos y seamos agradecidos. Comamos todos juntos. Esta copa es el nuevo pacto, dice Jesús, en mi sangre. Hagamos eso, haced esto todas las veces que la bebamos, en memoria de que Cristo murió por nosotros. Tomemos todos juntos. Oh, amor, bello amor, gracia que nos dio. Aun siendo yo un pecador, su sangre derramó.
está de cumpleaños. Así es que vamos a pedirle a él que pase por aquí para que oremos por él. Demos gracias a Dios por el hermano Noel. Él ha tenido algunas dificultades de salud. Venga por aquí, mi hermano. Venga por aquí. Sí. Ha tenido algunas dificultades de salud, pero de todas ellas el Señor lo ha librado, le ha ayudado. Y el hermano está cumpliendo 77, hermano. 77. O sea, en 1949. O sea que, imagínense usted, de cumplir 77 años. Eso significa que se ha comido un buen poco de arroz, ¿verdad? Señor, gracias por los años que tú le has dado. Queremos pedirte que tú lo sigas cuidando, protegiendo, bendiciendo y guiando, Señor. Y que los años que le faltan por vivir, siga viviendo y cumpliendo años en ti, Padre. Guíalo y permita que su vida sea un testimonio cada día más cerca de ti. Gracias te damos, bendícelo y guíalo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Él está vivo, la tumba está vacía, su resurrección para siempre. Que tengan buen día y el
resto de la habichuela que quedó entre músicos, me gustaría un par de minutos con ustedes antes de salir.